no voy a pretender entrar a nivel de detalle y de profundidad de las anteriores ponencias, que han sido excelentes y yo creo un detalle magnífico, sino sí resaltar algunos de estos aspectos en lo que impactan a las aseguradoras, lo que impactan a los servicios de siniestros y también un poco cómo estamos intentando mitigar ese impacto. Entonces, si os parece, si puedes saltar, vale, de acuerdo. Bien, para situar, hemos hablado mucho de la nueva ley, hemos hablado mucho de las tablas, la nueva ley de objeto. Creo que eso es importante el decirlo. Lo primero que pretende es transponer la nueva directiva de automóvil, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Un poco, pues yo creo que lo que está buscando esta directiva es una vista directiva del seguro de automóvil. O sea, que digamos el seguro de automóvil algo más allá de lo que tradicionalmente estaba, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de lo que es el hecho de la circulación, de esa ambición de lo que es el hecho de la circulación. Parece que hay esa ambición a nivel europeo y es un poco lo que viene a recoger esto, ¿no? En parte, ¿eh? No, en parte, lógicamente, de todo lo que hemos estado hablando, la incorporación de las recomendaciones de la Comisión, la modificación de ampliación de funciones del consorcio, en fin, todo esto lo hemos estado comentando, lo han estado comentando los compañeros durante la mañana. Si puedes pasar entrando ya un poco a la materia, en la siguiente. Yo creo que hablar de las modificaciones de lo que implica la modificación de las tablas actuariales, lo que implican estas modificaciones que establece el nuevo proyecto de ley, el impacto que tiene esto en las aseguradoras no se puede entender de forma aislada. Hay que entenderlo en el contexto de inflación en el que nos encontramos actualmente. Es verdad que estrictamente decir que una modificación de las tablas actuariales es inflación pura y dura, pues seguramente no sería todo correcto, pero sí que es indudable que el haberse producido en el momento en el que se ha producido, en este momento de inflación importante que tenemos, sí que tiene una relevancia esencial para el sector. El tema es cómo bajamos esto y cómo vemos exactamente pues, cuál es ese impacto, ¿no? Aquí con los que estamos jugando nosotros no podemos decir que, bueno, sencillamente aplicamos a los costes de siniestralidad pues, el índice de inflación que publica el gobierno o la inflación subyacente y ya está, ¿no? Porque en términos de coste de siniestros y en términos de coste medio, la variación del coste medio se produce por una multiplicidad de factores muchos que tienen que ver pues, con los cambios en el propio portfolio de siniestros, con nuevas políticas de contratación, con franquicias, con cambios en el mix de tipologías de siniestros, con incluso movimientos en la velocidad de liquidación de los siniestros o cambios en el circuito de gestión de los siniestros. Todo esto afecta al coste medio. Y dentro de todo esto hay una afectación esencial que es la inflación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos discernir? Y esa es una gran dificultad en la práctica que tenemos las aseguradoras, discernir cuál es realmente el efecto de esa inflación, cómo se está transponiendo esa inflación a los costes siniestrales. Bueno, pues esto lo hacemos a través de lo que llamamos bolsas de inflación. Las bolsas de inflación, bueno, dentro del índice de precio al consumo, dentro del IPR se establece una serie de bolsas, entonces lo que tenemos que determinar cuáles de las bolsas son las que afectan al coste de los siniestros, ¿no? En concreto, cuando estamos hablando de motor, pues estaremos hablando de aspectos como los gastos de asistencia sanitaria, estamos hablando de aspectos como los costes de los materiales de reparación, los costes de los recambios, la mano de obra, el tema de los talleres, las lunas, la pintura, pero también estaremos hablando del baremo, obviamente, que es un aspecto muy, muy relevante. Todos esos aspectos, todas esas bolsas, lo que hacemos es ver el peso que tiene la variación de esas bolsas sobre el coste medio como un factor aislado. El peso que tienen todas esas bolsas lo calculamos, lo estimamos y vemos cuál es realmente el efecto que estamos viendo de la inflación y podemos proyectar y podemos prever de la inflación a futuro con cómo estamos observando todos esos movimientos. Si puedes seguir, gracias. Y así como efecto inmediato y un poco lo que se ve y lo que se percibe también por parte del sector, por parte de la sociedad, por parte de todos, pues bueno, una tendencia que ya hemos visto que ya está viendo, está recogiendo en todos los análisis, está recogiendo por UNESPA, están recogiendo en todos los estudios una cierta tendencia a la subida en el precio de la prima, ¿no? Que va ligado un poco a lo que comentaba Joaquín antes, esa
reducción, esa pérdida que estamos teniendo en el ámbito del automóvil, esa mayor siniestralidad, esa subida de 5 puntos en el ámbito de automóvil, ¿vale? Que ya está empezando a verse en otros ámbitos, en property, en salud, pero principalmente se ha empezado a ver ahí, pues tiene esa repercusión, tiene una incidencia y es obviamente ese efecto. Sí, es verdad que hay un cierto incremento de la frecuencia, pero también, sobre todo, del efecto de la inflación. De todas maneras, ese efecto de la inflación no está subiendo en la misma medida que lo que están subiendo los costes siniestrales. Eso quiere decir que no se está llevando a las primas, al menos hasta el momento, todo ese efecto de crecimiento de los costes siniestrales por todos esos pockets que estamos viendo, ¿no? Y que ahora vamos a intentar ver un poco, bajarlos al nivel de lo que estamos comentando, lo que estamos hablando, en concreto las tablas actuariales y la modificación del baremo y la nueva ley. ¿Vale? Esto exige que continuamente, y esta parte es muy importante, todos los servicios técnicos de la compañía estén realizando un esfuerzo muy importante en el seguimiento de todos estos factores, ¿no? Y cómo están evolucionando. Si le puedes dar a la siguiente. Bajando un poco a esto, ¿no? ¿Cómo bajamos todo eso a lo que es el ámbito del coste medio y el coste medio en motor? Pues bueno, en esencia, reduciéndolo mucho, aquí están algunos de los factores de esos pockets de inflación que afectan directamente y que están teniendo ese impacto, ¿no? En el ámbito de CICOS es uno de ellos, que son las subidas del módulo de CICOS, se produjo en el 2021, ahora se va a producir otra en mayo. Bueno, esto tiene un efecto relativo, que además puede ser positivo o negativo en función de que haya más módulos, la compañía perciba más módulos aceptados que más módulos pagados, ¿no? Eso tiene que ver, pues, con la calidad de la cartera y tiene que ver también con las características de la cartera. A nadie se nos escapa que este efecto de ciclos en los negocios que están muy impactados por una cartera que tiene un fuerte consideración de negocio de flotas, pues afecta en este aspecto, en este caso normalmente negativamente a ciclos, ¿no? Por el propio funcionamiento de la gestión de estos siniestros. Bueno, eso es un aspecto, ¿no? El otro aspecto muy relevante es la parte de los materiales. La parte de los materiales, que es el coste que tenemos en los talleres, tanto los talleres, por supuesto, talleres de dirección, talleres concertados con la que tienen acuerdos con la compañía, talleres en definitiva, pues los pokers de inflación se determinan eso. Básicamente se determina en el ámbito de la pintura, que estamos hablando de material, estamos hablando de material y mano de obra, y en el ámbito de la carrocería, que es la parte de León, donde estamos hablando de unos pesos importantes, muy importantes de los materiales, también de la mano de obra, como podéis ver aquí, esos porcentajes. Estos son números aproximados, pero que son los números que en principio manejamos prácticamente todas las compañías, porque suele parecerse bastante, y además trabajamos mucho con agregadores y sabemos un poco por dónde se están moviendo esos incrementos de precio y esas previsiones que estamos viendo, ¿no? Tienen un impacto, como he dicho, muy importante, ¿no? Otros factores, otras garantías no tienen tanto movimiento y una afectación tan directa sobre aspectos de la inflación, en estas bolsas de inflación, pero bueno, en daños básicamente es lo que os he comentado. Y en el aspecto de gastos, pues bueno, ahí lo que tenemos son los gastos de los letrados, gastos de los peritos médicos, de los peritos de materiales, algunos otros profesionales que utilizamos, pero básicamente eso está ahí, ¿no? En ese aspecto, bueno, se trata, como normalmente las compañías trabajamos con redes bastante fidelizadas, tanto de peritos como de abogados, como de profesionales, lo que intentamos todos es llegar a unos acuerdos en los cuales, pues por una mayor asunción de volumen, pues conseguimos mitigar un poco estos aspectos de crecimiento. Faltaría aquí un cuadro, bueno, como muchos compañeros tienen de una manera, otros de otra, que sería el de los costes de la asistencia en viaje, que también tienen un impacto importante y tienen unas características. La inflación está afectando de modo diferencial sencillamente por cómo se está moviendo el sector, por incluso lo que está cambiando el nivel de profesionales que están trabajando en el sector, en fin, eso tiene unas connotaciones muy específicas. Pero yendo al tema que nos está centrando aquí, vamos a la parte de daños corporales, que es otra de las grandes bolsas, o una bolsa importantísima en efecto de este impacto de lo que estamos llamando, en el sentido amplio, el aspecto de la inflación. ¿Y qué se compone esas bolsas? Bueno, esas bolsas se componen básicamente de los gastos de asistencia sanitaria, que en su mayoría
vienen derivados por lo acordado en los convenios de asistencia sanitaria, ¿vale? Que aquí podéis ver un poco. Y la otra parte muy importante es el baremo, ¿no? El baremo, básicamente en el 2022 ha tenido algunos impactos. Bueno, impactos importantes pues han sido pues, la actualización que se realiza cada año del baremo, después una regularización de las pensiones que se sumó a esa actualización y después, por supuesto, lo que estamos hablando del impacto que supone la actualización de las tablas del baremo. Todos esos impactos acaban estando en torno a un 7%, ¿no? Pero es que eso en el 2022. Bueno, en el 2023, claro, tenemos que la pura aplicación de la actualización del baremo en base a las pensiones lo sitúa en un 8,5%. O sea, estamos hablando de un incremento que prácticamente está en un 16% en 2 años de lo que son los siniestros de daños corporales en la parte del baremo. La parte del baremo, que es dentro de los siniestros de daños corporales una parte esencial. De hecho, en los siniestros de lo que llamamos terceros, en las pólizas de terceros, los daños corporales impactan un 49%. En el fondo, si nos vamos a todo motor, digamos que una parte muy pequeñita en cuanto a número de siniestros, en torno al 4 o 6% de los siniestros, pues está llevando un 30-35% del coste sinestral. Igual quiere decir que todo lo que estamos hablando esta mañana tiene una afectación importantísima sobre los costes de la siniestralidad de las compañías. Si le puedes dar, gracias. Vale, bueno, aquí no me voy a reiterar sobre lo que han dicho los compañeros, clarísimo, yo creo que nos ha quedado muy grabado en la cabeza de todos cuáles son las tablas que se han adecuado, lo que afecta al glucocesante, tanto lesiones como en daños, la rehabilitación, las prótesis, y lo que veis aquí abajo, bueno, es un estudio dos estudios que realizó UNESPA, este es el último de ellos, sobre el impacto que esto iba a tener, ¿no? Es un estudio muy concienzudo, un estudio que abarca muchas compañías de seguro, de hecho, el 80 y pico por ciento de la representación del sector está dentro de ese estudio, y lo que sale es la afectación, el incremento que se aplica, el incremento que supone en estas partes, ¿no?, de valoración de lo que es el siniestro del daño corporal, que lógicamente a donde se va es a los siniestros de mayor importancia. No está en la parte baja, hablamos, sino en siniestros de mayor importancia. Eso lo podéis ver. El incremento que supone en tercera persona pues es muy considerable. Estamos hablando de nuevamente, bajo número de casos. En cuanto al número de casos, impacto muy importante en volatilidad. Si le puedes dar a la siguiente. Vale. Un poco es cómo se ha realizado esto, no voy a detenerme más en cosas que ya se han comentado. Sí, una cosa que ha salido y me parece muy interesante la reflexión que habéis hecho sobre la base que se utiliza, el salario mínimo interprofesional, que sí que se ha utilizado sobre esos 15.000 y pico euros para establecer esto, para el establecimiento de las tablas, pero a priori esto debería dar estabilidad al sistema. En principio sí que es un impacto importante al principio, porque esto debía considerarse así, pero ese impacto importante estaba pensado para que tuviera dar estabilidad al sistema, estabilidad en esos 5 años. Pero sí que es cierto que, dado los crecimientos que ha tenido el salario mínimo interprofesional en los últimos años, veremos un poco cómo esto queda y si no se modifica en un plazo más breve. Con lo cual, eso es hoy por hoy es una incerteza, pero veremos a ver cómo se condiciona. Y bueno, básicamente es esto, esos impactos que suben en torno a ese 40%, que son unos 95 millones de euros incrementales para el sector asegurador. Al final, cuando eso lo llevas a la parte de todo eso, que obviamente es una parte de la valoración de los siniestros de daños corporales, seguramente la parte de mayor impacto, la parte de los siniestros más importantes, más significativos, cuando lo estás llevando a todo el mundo de los daños corporales, un 3,52, y cuando lo estás llevando a todo motor, en definitiva, es un 2,2, ¿no? Que es importante por lo que os he comentado antes, por el alto peso que tienen los daños corporales, el pocket, la bolsa de los aspectos de la infección de daños corporales sobre la siniestralidad de motor en definitiva, ¿no? Todos estos impactos, como os he comentado, sobre todo el impacto de las tablas, os he hecho un estudio, es muy concienzudo y la verdad es que da mucha fiabilidad. Lo que pasa es que, bueno,
que atender a cada compañía, pues cómo le va a afectar. No va a afectar lo mismo a todos porque depende un poco del el volumen de siniestros graves que tengas, sobre todo el peso de esos siniestros graves que tengas. No va a ser lo mismo en las compañías que tienen un alto volumen en siniestros un alto volumen en pólizas de automóvil, con lo cual ese efecto siempre se reduce un poco más que compañías con un volumen de cartera más modesto, que cualquier siniestro de estos va a tener un peso muy importante sobre su siniestralidad. Y luego un aspecto muy importante también, y ahí veremos cuando hablamos de los puntos de cómo estamos intentando mitigar esto en las aseguradoras, es la política que tengan, y eso también es muy importante, la política que tengan las compañías aseguradoras en el ámbito de la transacción y la productividad hacia ello, ¿no? Creo que es un factor que tiene que ser muy determinante en este punto. Pues, si le puedes dar, por favor. Gracias. Vale, bueno, que ya estamos un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Los ámbitos de afectación, centrados, grupo cesante y tercera persona. Si tenemos que resumir muy resumido todo lo que hemos estado hablando, estamos hablando de un volumen de siniestros importantes. Eso en seguros se llama volatilidad, básicamente, ¿no? Es el peso que tienen los siniestros graves. ¿Y eso qué implica? En definitiva, pues que hay un cambio en los tramos de coste medio. Ya, el peso que tienen los diferentes tramos de coste medio, que es un poco como lo estamos siguiendo, eso va a variar y eso ya está variando, ¿no? Con una afectación muy importante para el cálculo de los triángulos. Los patrones de los triángulos, eso, esencialmente, conocéis muchísimo mejor que yo, lo que gustan es de la estabilidad. Los triángulos, esos patrones se ven alterados pues, por cambios desde la propia gestión de siniestros, de la propia velocidad de siniestros, desde el propio ritmo de liquidación, a sobre todo aspectos sustanciales en el coste de los siniestros por factores que pueden ser externos o internos o por un cambio de la ley, ¿no? Eso es muy sensible, eso exige muchísimo trabajo para determinar y para prever y para anticiparse esos cambios de patrón, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir en la práctica que en los servicios de siniestros tenemos que trabajar muy estrechamente con los servicios de suscripción y sobre todo con los servicios actuariales para determinar de lo que está viendo, de lo que se están viendo los actuarios, que estáis viendo en el patrón ese cambio por generación de los siniestros, qué parte de eso es derivado exactamente de este efecto, ¿no? Del efecto de las cambios de las tablas del baremo en la parte de lucro cesante. Para hacer eso necesitamos pues, un nivel de granularidad de información importante desde siniestros para poder dar esa información. Otro factor muy importante es la propia madurez de los siniestros. Cuando llegan a ese punto que entra esa nueva valoración. Todos esos efectos es importantísimo coordinarnos, trabajar muy bien conjuntamente, siniestros, actuarías específicamente y finalmente suscripción y luego pricing, para determinar exactamente qué impacto qué impacto podemos absorber, qué impacto, y sobre todo primero, cómo se lleva todo eso al coste último de los siniestros, ¿no? Cómo se ha cambiado y cómo se lleva. Si le puedes dar. Y también el ámbito temporal, que también es importante eso. Bueno, ámbito temporal, hemos comentado un poco antes la entrada en vigor de lo que son las normativas, el 29 de septiembre, pues bueno, se actualiza la orden que actualiza las bases técnicas, tablas técnicas actuariales, se publica el 6 de octubre, ¿vale? Y entra en vigor el 7 de octubre. Y luego, el 25 de octubre de 2022, pues entonces es que modifican las cuantías de las tablas, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa curiosa, que es, bueno, y entre una fecha y otra fecha no se produce un cierto vacío legal. O sea, si todavía no están modificadas las cuantías de las tablas el 25 de octubre, pero es el 6 de septiembre cuando entra la orden de actualización de las bases técnicas. Realmente en ese periodo de transición se puede entender y se pueden aplicar, se entienden actualizadas. Bueno, eso en la práctica será un cuestión que es posible que se nos dé en algunos casos de siniestros y que haya que pueda dar alguna discusión. Pero, lógicamente no debería ser algo que nos preocupe demasiado por la dimensión que esto tiene, ¿no? ¿Vale? Más importante es un otro tema que ha salido mucho y que has preguntado y que Olga te han preguntado y estás dando la pregunta también. Y yo creo que un poco, desde el punto de vista actuarial, entiendo que os preocupe, ¿no? Y entiendo la pregunta, ¿no? Que es la aplicación a las situaciones no consolidadas a la entrada en vigor de las resoluciones. ¿Por qué? Porque yo creo que está claro y también como asegurador entiendo lo mismo, que
sí que realmente esto se ha de aplicar para los siniestros bueno, en función de la entrada en vigor, o sea, del alta, en función del alta del lesionado, quiere decir que si el alta del lesionado se ha producido con anterioridad, pues no se aplicaría, y si el alta del lesionado se produce con posterioridad, pues sí que se va a aplicar, aunque el siniestro haya ocurrido, cuando haya ocurrido. Eso parece que la ley es muy clara, ¿no? Bueno, habrá matices y seguro que hay discusiones, y alguna discusión incluso judicial puede haber, en lo que se entiende alta, si el alta es que la da el perito médico de la compañía, o si el alta, pues, si es que no hay forense, bueno, el forense pues, seguramente será más claro, pero cuando hay intervención del forense, pues igual puede haber un poco más de dudas sobre eso, pero bueno, no suele ser, es algo que ya en el pasado podía haber ocasionado discusiones y ocasiona algunas discusiones, pero no es algo realmente preocupante y se suele resolver bien. Lo que es más importante es cómo afecta esto a los siniestros que están en curso. Y otra vez volvemos a hablar de los patrones, ¿no? De ese cost ultimate de los siniestros que están en curso y que había estado valorado por el equipo actuarial de la compañía, ¿no? Claro, allí pues hay un desplazamiento en esos casos, hay un impacto importante, hay un impacto de los tardíos, hay un impacto en los resultados anteriores. Pensad que en la práctica todos estos siniestros que estaban pendientes, estamos hablando de siniestros que normalmente estamos hablando de la parte grave de los siniestros, ya estamos hablando de siniestros de lo que llamamos cola larga, siniestros que tarden un tiempo de desarrollo, pues a veces importante. Y aunque esos siniestros tenían una valoración médica y normalmente como si la compañía es proactiva, pues va a procurar que desde el minuto 1 pues hay una valoración médica sobre el tema y hay un seguimiento, esos siniestros no habrá una estabilidad, esa valoración médica que por supuesto va a intentar desde el principio establecer cuál va a ser la situación final, serán tantos de baja, tantos puntos de escuela, todas estas situaciones, toda esta afectación a los procesantes, todo esto lo va a intentar desde el principio, pero claro, son siniestros complicados y que lógicamente se mueven y que lógicamente es una situación lesional que se mueve. ¿Qué quiere decir? Pues que sobre esos siniestros hay una expectativa, hay un coste ultimate, sobre todo sobre ese movimiento de esas generaciones de siniestros, y en el momento que se produce esta entrada en vigor, pues todo eso cambia. Todo eso implica que sobre esos siniestros tiene que haber porque si estamos pensando en las políticas de las compañías las compañías en general, todas ellas están basadas en que tienes que establecer la reserva suficiente para afrontar el coste del siniestro. En el caso a caso, ya no está hablando de la parte actuarial de los IBNRs, en el caso a caso, tenemos que intentar acercarnos lo máximo posible a cuál va a ser el coste. Eso quiere decir que en la práctica, pues todos, más o menos, que más que menos, todos, hemos tenido que revisar nuestros siniestros pendientes para ver cuál es la situación de madurez de esos siniestros, cuál es la situación de madurez del lesionado y a partir de aquí aplicar las nuevas tablas. Eso tiene un efecto directo ya clarísimo en lo que llamamos los resultados anteriores, que es las provisiones que había pendiente. Eso en el caso, eso en el siniestro. Pero claro, es mayor afectación todavía sobre lo que os comentaba antes, sobre la previsión de cost ultimate que han establecido los actuarios, ¿no? Como ya sabéis, tienen los IBNIR que se establecen para esas modificaciones de siniestros conocidos pero no suficientemente reportados, esas variaciones no esperadas. En este caso, eso afecta directamente a esa parte de esas variaciones que por los patrones no te habrán recogido porque es un cambio importante producido por las nuevas modificaciones de la ley. Un cambio importante en el aspecto, en pocos siniestros, pero en siniestros que tienen una volatilidad alta. ¿Vale? Si le puedes a la siguiente. Bueno, y después, entrando ya en aspectos más de detalle, yendo un poco a gestión de siniestros y cómo afectan cosas concretas que también hemos comentado aquí, cuál es un poco la perspectiva de lo que estamos discutiendo en el asegurador, lo que está discutiéndose dentro de los equipos de siniestros, ¿no? Pues el tema de la oferta motivada, que debe pasar un informe médico, dar un informe médico definitivo. Bueno, esto en el fondo tampoco es que sea nuevo ni extraño para nada. De hecho, sí que armoniza, yo creo, una serie de situaciones que igual a veces pues, no estaban claras, ¿no? Si el informe tenía que ser parcial, si el informe médico o podía ser de un perito o podía ser sustituido por otro tipo de informes y todo este tipo de cosas, pues bueno, aquí queda meridianamente claro, tiene que ser informe médico, pericial, definitivo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir esto? Pues en el fondo esto se refiere a un dictamen pericial.
básicamente es un dictamen pericial, con todas las características que tiene que tener, pues un dictamen pericial. La primera de las cuales es que tiene que venir firmada por el médico. O sea que, hasta cierto punto, pues puede no valer un informe pericial que esté firmado por un gran gabinete. Tendrá que venir firmado por el propio profesional. Hay aspectos, pues bueno, pues pueden ser del propio circuito de la compañía, pues que puede dar y del servicio médico que puede dar algún problema sobre ello. Pues igual habrá que ver temas de firma electrónica, no sé, hay soluciones que todos vamos a adoptar, yo creo que con bastante rapidez. No le veo tampoco realmente que eso tenga un gran problema, ¿no? Otro tema será, bueno, el hecho de que no presentes un informe médico, que después, si no se presenta el informe médico con la oferta motivada, después no se pueda presentar un informe médico posterior. Vale, parece lógico, ¿no? Y de hecho, yo creo que en la mayor parte de los casos no da problemas, pero sí que puede dar algunos problemas. Lo digo porque hay veces que estamos hablando especialmente en estos complejos que las circunstancias cambian, que hay nueva información, que hay cambios incluso en la valoración que nos da, que puede dar el perjudicado. Porque esta obligación, no lo olvidemos, esta obligación es para la compañía, no es para el perjudicado. O sea, a priori, el perjudicado sí que podría presentar otro informe médico con posterioridad a la documentación que podía haber dado o informe médico que podía haber dado a la compañía para que se realizara esa oferta motivada. Es una obligación de la aseguradora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando después llega la información en el marco del proceso judicial posterior, cuando llega un nuevo informe contradictorio con el que se ha aportado en el primer momento en la oferta motivada? Si atendemos a la ley procesal, la lógica es que sería, pues se puede realizar incluso un informe para discutir o para contrarrestar o para poner en cuestión algunos de los puntos de ese informe que se le está presentando. Eso un poco se puede hacer así, pero la presentación de prueba, pues lógicamente pues tiene unos términos y unos plazos, pero si se aporta una prueba nueva, tendría que haber una posibilidad de prueba contradictoria. Si no existe esa posibilidad de prueba contradictoria, se puede llegar a entender que hay una falta de tutela efectiva por parte de los tribunales para la aseguradora. O sea, esas cosas no se dan mucho, pero sí que es verdad que son cosas que dan mucha discusión cuando se producen, ¿no? Otros aspectos que hay y que también se está en algunos foros de discusión, que para mí creo que no lo tiene mucho, pero bueno, cuando estamos hablando de ese informe médico que presentas y tal, eso incluye otro tipo de informes, esa obligación de presentarlo, todo incluye otro tipo de informes, por ejemplo, un informe de detectives que también determina un poco sobre la realidad de la lesión que se nos está presentando, ¿no? Incluiría eso. O sea, si no lo presentas en el momento de la oferta motivada, cuando hay un informe de detectives, no se puede presentar después. Yo entiendo que no, que está refiriéndose a la pericial médica, exclusivamente esto. Pero habrá que atender, como siempre, al caso a caso. Estamos hablando seguramente de casos más extraños, pero que aunque sean extraños, sí que se producen en la realidad. Bueno, habrá que ver un poco cómo está funcionando. ¿Vale? Bueno, si quieres, siguiente. Vale, pues bueno, está el tema del rol del forense, ¿no? Lo que está asumiendo el forense con todo esto. Bueno, pues sí que cambia un poquillo, sobre todo, se ha comentado en la ponencia anterior, ¿vale? El hecho de que cuando hay una respuesta motivada, sobre todo que va derivada en un EUSE, podríamos llamarlo así, por el hecho de que no hay una vinculación, un nexo causal con el accidente, pues ahora el forense también puede entrar en este punto y puede entrar a valorar este punto, ¿no? Bueno, no deja de ser un aspecto ciertamente curioso, ¿no? Porque realmente en ese momento pues, la compañía tendrá que aportar la documentación o los informes en los que basa esta respuesta motivada, en el que basa ese, pues no sé, el informe biomecánico, lo que sea, el informe de reconstrucción incluso, en el que se determina pues la falta de nexo causal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer el forense con esto, ¿no? A priori, quiere eso decir que eso que en el fondo es un medio de prueba lo va a valorar el forense, o sea, estamos dando esas atribuciones al forense con esto para valorar este punto. ¿Qué medios va a tener el forense para determinar si un informe de reconstrucción biomecánica es cuestionable o no es cuestionable? Este tipo de cosas, ¿no?
Yo creo que es bueno a nivel de garantía. Creo que es bueno también, y eso es positivo, porque a nivel seguramente de agilizar algunos casos, que este tipo de cosas se suelen quedar muy encalladas a veces, ¿no? Entre la informe que hace el perito reconstructor de la compañía, el informe que pueda tener el perjudicado, eso a veces se puede hacer alargar los procesos y esto podría, quiero ver en ese sentido positivo, podría cortar estos procesos y podría hacer que fuera pues más ágil, ¿no? Pero, bueno, no deja de ser algo que es un poco novedoso y veremos cómo se produce y qué afectación tiene sobre la evaluación de la prueba, que al final, en definitiva, continúa siendo algo que tiene que ser patrimonio del jugador, ¿no? Cuando eso se da al final. Pero bueno, oye, si sirve para mejorar y para ayudarnos a todos a llegar a una transacción antes, mucho mejor, ¿no? Porque esa es la política que tenemos que seguir, ¿no? Esto, ¿no? Obviamente, pues el forense, pues, como siempre, pues puede hacer un poco de valoración, a la evaluación, el jugador pues acudirá al forense para cuando tenga informes periciales contradictorios de la compañía y del perjudicado. Aquí para mí, lógicamente, el papel del forense no debe estar solamente en discernir si, oye, tanta puntuación que me está diciendo este informe, tanta puntuación de esto, pues yo hago una mitad. Eso no tiene mucho sentido. El forense tiene que ser libre en su apreciación, incluso puede tener que valorar una secuela que no se le ha presentado por ninguna de las dos partes, o decir que algo que están presentando las dos partes no existe. En sentido contrario, tiene que seguir teniendo ese papel, porque si no, lo estaremos convirtiendo en un mero proceso de arbitraje. Bueno, sí, creo que esa no debería ser la intención del legislador y creo que eso tampoco nos ayudaría a nada, porque ya hay procesos, probablemente, de resolución arbitral de estos asuntos más allá de la judicialización, con lo cual yo creo que ahí pues podemos ir por esa vía sin ningún problema, ¿no? ¿Vale? Digo, perdona, ¿puedes? Secuelas. Sí, 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 puedes pasar, sí. Vale. Bueno, aquí hay algunos, yo creo que hemos hablado ya mucho sobre este aspecto, ¿vale? Pero sí que quería mencionar algunas que pueden tener alguna incidencia en la práctica, alguna discusión en la práctica. Para mí la principal de ellas es lo que estamos hablando, las secuelas temporales, las lesiones temporales, secuelas temporales. Esas que se supone que desaparecen con el tiempo, ¿no? Con lo cual es un poco extraño llamar secuela a algo que va a desaparecer con el tiempo. Esto ya existía. Lo que pasa es que estaba como más escondido y ahora pues ha parecido muy, como el libro lo resalta bastante, ¿no? Y es algo que médicamente pues va a originar en el fondo pues bastantes, pues es probable que origine discusiones, ¿no? Tampoco sé exactamente, habrá que ver qué ámbito, en qué se está pensando cuando estamos hablando de esas secuelas temporales. Porque estamos hablando realmente de procesos de curación que se alargan, estamos hablando al final de esguinces cervicales, que puede acabar desapareciendo con el tiempo, o estamos hablando de algo, aquellas secuelas estéticas, aquellas cicatrices queloides que en un menor, por ejemplo, pues no conviene operar en un momento dado hasta que el menor no adquiere una edad suficiente su crecimiento y entonces sí que se puede realizar esa operación. Vale. No sé exactamente en qué estamos pensando cuando hablamos de eso. Yo creo que más bien la ley está pensando en la primera parte, pero claro, no deja de ser algo que puede ser, eso sí que puede dar algo de conflictividad, ¿no? Y de ver cómo se soluciona, porque a veces igual puede ser, desde un punto de vista puramente económico de la compañía, puede ser más interesante el ofrecer algún punto de secuela y cerrar el asunto y que no ir pagando esas lesiones temporales en términos de incapacidad transitoria hasta que se produce la consolidación de las secuelas, que no es también una forma de alargar los siniestros, ¿no? Creo que este es un punto polémico, al menos desde el punto de vista médico, está muy en discusión y es algo bueno, que vamos a ver al final si pasa o no pasa todo el trámite parlamentario, porque es uno de los puntos que está en discusión como ya lo estaba antes, ¿no? El término del prejuicio sexual de cónyuges o pareja estable que hemos comentado antes, bueno, esto es algo que ya se venía pagando en la mayor parte de los casos. Lo que pasa es que nuevamente sí que tiene que estar pues como bien acreditado, ¿no?
Ahora parece que es un poco como más abierto, con lo cual nos podemos encontrar con algunas situaciones que sea complicado cómo se prueba esto, tanto para el perjudicado como para la compañía estimarlo, ¿no? O sea, un poco lo que decimos aquí, ¿no? Se puede dar también con perjuicios, con lesiones de tipo psicológico, también se puede producir esto. Bueno, yo creo que la solución al final, con muchas de estas cosas que tienen que ver con las secuelas, va a venir por la pericial médica, por la finura de la pericial médica. En este en concreto, pues hombre, si es algo que tiene relación o puede tener relación con la lesión, tendrá más sentido desde un punto de vista probatorio que no, si es algo que no tiene que ver con la lesión. Pero bueno, el tema está ahí para los casos que se den, ¿no? Bueno, y otra cosa que sí que puede dar, yo creo que puede dar más discusión o puede ocasionar algún problema, es lo de la pérdida de calidad de vida en su grado más leve. Hasta ahora, pues bueno, el criterio era muy claro, con los 6 puntos. No es que no sea claro, sigue siéndolo, pero ahí se admite claramente la prueba en contrario. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que, bueno, pues es posible que un caso de un punto, pues unas secuelas muy leves con un punto de secuelas, pues con un informe médico, eh, sencillamente, pues que haya, y algunos aspectos incluso subjetivos de valoración, pues se puede determinar que existe una pérdida de calidad de vida en su grado leve. Que no olvidemos que nos va a que nos llega hasta los 15.000 euros, ¿no? Y esto sí que afecta, esto sí que no afectaría a la parte alta del baremo, sino afecta a la parte baja del baremo, con lo cual nos podemos encontrar con algunas situaciones de discusión en la práctica, en las compañías aseguradoras, en el ámbito de la negociación y después en el ámbito judicial, en algunos casos de estos si llegan a los tribunales, que sí que pueden ser susceptibles de cuestionamiento, que sí que pueden dar algún problema. Nuevamente aquí el papel de los peritos médicos pues va a ser esencial. Creo que es importante que los peritos no acudan para esta valoración de la pérdida de calidad de vida a criterios estrictamente jurídicos, que hoy hay algunas tablas que son más bien de aspectos acuden más al criterio jurídico que a aspectos estrictamente médicos, de técnica pericial médica, y creo que ahí es donde deben centrarse, ¿no? Es un poco por donde tendría la solución de esto, si se da, ¿no? Si se da, pero bueno, el caso es que sea abierto. Veremos a ver. Siguiente, pues, gracias. Vale. Bueno, pues el tema de los intereses de demora, bueno, pues tampoco es que sea una cosa que va a generar pues una novedad importantísima. Sí que hubiera estado bien que se establezca, pues, obviamente, los pagos que se realizan, pues el pago definitivo, pueden ser pagos a cuenta, en el caso que las lesiones no sean consolidadas, eso sí, se pagará hasta el punto de lo que está consolidado, pues la ley no acaba de establecer que cuando se hagan esos pagos a cuenta ya no se impondrán los intereses de demora, ¿no? Bueno, yo creo que se sobreentiende, pero hubiera estado bien que eso se hubiera quedado quizá un poco más claro para evitar algunas discusiones que se podían dar en el futuro, ¿no? Porque creo que no es lo que busca la ley, ¿no? En ese tema. Vale. Importante el tema del IPC. ¿Vale? Hasta ahora, pues, sabéis, los criterios de actualización no eran en base al IPC. Este cambio es muy importante. Sí, de hecho, si como esto, como cara que nos ha dicho antes, si realmente es la ley hoy hubiera estado, la actualización hubiera estado al IPC, no estaríamos hablando de un 8,5, estaríamos hablando de un 5,6%. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que si esto viene para quedarse, puede ser en situaciones de inflación como la que estamos viviendo, igual tampoco es la mejor de las soluciones. Hay una propuesta de un SPA que va en la línea de buscar una mayor estabilización, buscando un periodo de tiempo de movimiento del IPC para buscar eso, y así en situaciones de inflación salvaje como las encontramos, no nos encontraremos pues, con estos saltos importantes, ¿no? En una situación normal no todo nos parece absolutamente lógico y yo creo que en absoluto para nada es discutible el criterio del IPC, pero en situaciones como las encontramos, pues realmente es complicado, ¿no? Mira, igual habría que buscar algún otro tipo de fórmula. ¿Vale? Y un aspecto que ha salido muchas veces y que sí que entendemos, pues muy relevante y muy discutible desde el punto de vista incluso jurídico, lo estamos viendo a las compañías, es ese hecho de que
las pensiones, o sea, el resultado de aplicación de las tablas por las pensiones solo se puede modificar por parte del perjudicado en beneficio del perjudicado. O sea, que no se admite prueba en contra por parte de las compañías aseguradoras. Entendemos perfectamente que esto se hace en beneficio del perjudicado, pero desde un punto de vista técnico-jurídico realmente pues, no es como algo que sea muy sólido. De hecho, el informe actuarial, ¿vale? Una cosa es el establecimiento de unas tablas, se establece en función de las pensiones, en función de los criterios, en función de fondo, de unos criterios mínimos, pero se admite que puede haber una prueba en contrario y que pueda irse al caso concreto. De hecho, en las propias modificaciones ya se establece una serie de casos concretos que se puede utilizar otros criterios y se puede ir un informe actuarial ad hoc para esa circunstancia, ¿no? Entonces es muy difícil entender que eso no se pueda hacer, a sensu contrario, por la aseguradora cuando se puede producir, ¿no? Bien, es algo que es un punto que está en discusión. De todas maneras, ya estaba, sabéis, dentro de la guía de las buenas prácticas, ahora se ha elevado a rango de ley, pero no deja de ser seguramente uno de los aspectos más polémicos que hay dentro de esta modificación. Si me puedes pasar al siguiente. Vale, y entonces, bueno, no quiero dejar esto sin hacer alguna repercusión, alguna reflexión sobre los movimientos o lo que impacta en la nueva consideración de hecho de la circulación y cómo impacta eso en la práctica a las aseguradoras. Yo creo que está muy bien explicado. Ahora, tanto lo que ya se ha explicado muy bien, tanto lo que se considera un vehículo a motor, ¿vale? Como lo que es considerar el derecho de circulación. Sí que hay dudas y hay discusiones por ahí sobre, bueno, no tanto sobre el vehículo a motor, sino lo que es realmente el derecho de circulación, ¿no? Si realmente tiene que estar el vehículo en movimiento o sencillamente puede producirse un hecho de circulación cuando está parado. Un tractor está parado haciendo algún tipo de actividad, sigue siendo un vehículo susceptible, sigue siendo un vehículo a motor, tal como está definido por la ley, y en realidad es un vehículo que está destinado al transporte, está dentro, si no está realizando en ese momento un transporte, sí que está dentro de sus funciones habituales, y sí que hay voces que están diciendo que, bueno, efectivamente estando el vehículo parado, pues también es susceptible de ser hecho de la circulación. De hecho, no sería pues nada raro, porque también nos hemos encontrado los típicos incendios en un garaje que se considera en un coche, que se considera pues un hecho de la circulación y no está circulando, ¿no? Y esto es susceptible de atribuirse como tal, ¿no? Con lo cual eso probablemente se va a producir, ¿no? Esas dudas sobre ese tema, ¿no? Pero más importante sobre eso, yo creo que la parte esencial es que todos esos vehículos industriales que antes hasta cierto punto estaban fuera, pues ahora están dentro. Son vehículos a motor y su actividad está dentro en muy buena medida de lo que son los hechos de la circulación. Ahora prácticamente por el terreno, solo se está, por un poco por el terreno donde se produce el hecho, solo te está excluyendo pues los aeropuertos y los puertos, las partes restringidas de la circulación de los puertos y los aeropuertos. Todo demás puede estar dentro de ese concepto. Con lo cual, claro, ahí se abre un punto muy importante de qué es lo que pasa ahora con las concurrencias de seguros, ¿no? Que es algo que ya se venía dando, ya sabéis que existían unas discusiones a veces sobre si estamos hablando en una actividad, un accidente, un vehículo con actividad industrial, si se había producido en el ámbito del seguro del automóvil, si estamos hablando de un hecho de circulación, o estamos hablando de algo que debe cubrir la RC. O sea, ¿qué póliza debe cubrir eso? Cuando haya concurrencia de pólizas y probablemente dos compañías diferentes, una que cubre la actividad industrial, esa RC de explotación, y la que cubre pues al tractor. ¿Cuál es la que tiene que entrar en juego aquí? Bueno, pues parece claro, antes se daba mucho esta discusión, se ha venido dando mucho esta discusión, pero ahora parece claro que la que principalmente va a entrar es la compañía de auto, la de moto. Y eso pues nos abre otro punto importante a tener en cuenta, a reflexionar. Pues muchas de las pólizas
Ya sabéis que establecen que para la responsabilidad civil, bueno, que está excluido si el siniestro está cubierto por está cubierto por una póliza de automóvil, pues es un hecho de circulación. Hombre, pues entonces, en algunos casos, esto puede llevarse al extremo, puede llevar al extremo de que para ese vehículo que está cubriendo esa póliza de responsabilidad civil de explotación, si incluso lo llegara a cubrir eso como accidente de circulación cuando el vehículo está parado, ¿qué le está cubriendo con la póliza de RC, ¿no? Se puede dar ese tema, se puede dar esa discusión. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso tiene repercusión también sobre las primas y sobre los costes, sobre las propias primas, sobre los condicionales de las pólizas y sobre las propias primas de RC, ¿no? Creo que la concurrencia o la confusión cuando son temas de patronales no es tan importante, porque en los temas de patronales también hay una responsabilidad de tipo administrativo que claramente está ligada a ese punto. Yo creo que ahí no habrá tanta confusión, pero en los temas de RC explotación sí que se abre un punto que habrá que trabajar mucho entre los servicios de siniestros y los servicios de suscripción. Lógicamente esto tiene afectación pues también pues, sobre los convenios de seguridad y asistencia sanitaria no tanto, pero bueno, ahí. Pero los convenios de CICOS, pues sí que tiene afectación. ¿Qué es lo que va a aplicar en un caso cuando haya dos vehículos y haya una actividad industrial por medio? Bueno, eso es un punto que habrá que ver un poco cómo se trabaja, ¿no? Vale. Sí, vale. Pues principalmente hemos hablado de los principales impactos y tal, ¿vale? ¿Cómo mitigamos esto en las compañías y en concreto por los servicios de siniestros? Bueno, ya lo he comentado antes. Yo creo que el principal factor para trabajar en los servicios de siniestros aquí son las transacciones. Es algo que, bueno, yo creo que la mayor parte de las compañías, afortunadamente, en España están por esta actividad y están focalizadas en esta actividad, pero todavía ahora con esto es más importante focalizar los equipos en esta actividad. Es más importante ser dirigente en las primeras fases, desde el primer momento del siniestro, en la obtención de esa información, en esa prueba médica y en esa actitud totalmente proactiva hacia la transacción. Eso es, si antes era básico, ahora es más que básico con estos incrementos de los costes que estamos hablando, ¿no? Un factor importante también a tener en cuenta desde el punto de vista actuarial. Los ahorros que se puedan conseguir en una transacción vía esta negociación, estamos hablando de siniestros de cola larga, normalmente no los vamos a ver en los siniestros en el primer año. Si nos vamos a ver a veces, estamos hablando de estos siniestros de impacto importante, a veces en años siguientes, ¿no? Lo vamos a ver, quiere decir que no tendrán impacto muchas veces en el coste medio de los siniestros corrientes, sino que tendrán impacto en el resultado de las anteriores. ¿Vale? Con lo cual es un punto que nuevamente hay que trabajar mucho con los equipos actuariales, ¿vale? Para que eso se quede reflejado en esos patrones y en la estabilización del coste último de los siniestros. Importante también la estrategia judicial, ya he dicho, decidir si vamos a juicio o no vamos a juicio. Obviamente en el ámbito de motor se tiene que ir a juicio y todos lo sabemos, el mínimo número de los casos, y solamente cuando el tema pues, esté realmente muy claro, con una prueba muy, muy sólida, pero lo normal, la vía principal es, como he dicho, pues la transacción. Pero lógicamente ese tema hay que seguirlo, hay que seguir las tendencias judiciales, muy importante tener esa información judicial, muy importante por zonas, muy importante tener los criterios judiciales sobre algunos de los aspectos que hemos estado hablando hoy y que seguro que van a dar margen de discusión en esa parte, con lo cual eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto muy, muy importante a considerar es el tema del fraude. Obviamente todos sabemos la importancia que tienen corporales y es algo que tenemos que trabajar, ya lo estamos trabajando mucho y vamos a tener que trabajarlo más, sobre todo en periodos como los que nos ocupan. Lo que nos está diciendo la historia es que se está incrementando los intentos de fraude. La proactividad como concepto, el saber exactamente cómo tenemos los siniestros, en qué momento se encuentran, en qué estado de gestión, en qué situación se encuentran y actuar sobre ellos, manejar nuestro portfolio de siniestros, no tener la visión del caso a caso, sino tener la visión de cuántos siniestros estamos pendientes de alta, pendientes de esa consolidación, qué tipo de secuelas están teniendo, la afectación que va a tener lo cesante, no. Esa previsión eso es absolutamente necesario y adelantarnos siempre a eso, ¿vale? La proactividad desde el principio del minuto uno, eso es absolutamente esencial. Por supuesto, reforzar el equipo de profesionales, los abogados, los médicos, todos esos puntos que hemos dicho que pueden estar en discusión. Ahí necesitamos
Por supuesto, son servicios médicos profesionales, todos ellos, pero sí que necesitamos incluso especializar más en eso, ¿vale? El tema sí, por supuesto, el tema de los equipos. Y bueno, ya me he puesto algo importante, el foco en los grandes lesionados. Estamos hablando de volatilidad, estamos hablando de siniestros importantes y tenemos que hacer, tanto a nivel de equipos, como a nivel de circuito, como a nivel de estrategia de gestión, una mirada muy importante sobre ellos. Acciones que hacemos de acompañamiento al lesionado, de asistir al lesionado, llevarlo, ayudarlo en sus periodos de curación, proponer acciones que puedan mejorar la calidad de vida del lesionado. Todo este tipo de cosas no podemos quedarnos solamente en el momento de la indemnización. Creo que a las compañías es importante que en estos casos siempre demos un paso adelante y acompañemos al lesionado a la mejor solución. Creo que esto es la punta esencial de solución de estos temas, de estos grandes temas. Si le puedes dar al siguiente, ¿vale? Bueno, pues aquí es un poco básicamente lo que estaba hablando llevado a la práctica, ¿no? Cuando estamos hablando de las transacciones, que es el más importante de ellos, en el fondo se reduce básicamente a lo que estamos diciendo, es apertura, es informe médico, es situar bien un poco lo que queremos hacer, la documentación y tal, y enseguida movernos hacia, vamos a pagar esto y vamos hacia esa oferta motivada, que por supuesto no es nuevo para nosotros, no es nuevo para el sector, es algo que estamos todos muy acostumbrados ya a hacer, es algo que yo creo que ha sido muy bueno desde que se inició, porque ha hecho que todos nos profesionalicemos mucho en esto, que la expertise técnico de los tramitadores de siniestros de corporales ha crecido mucho con esto. Sí que es verdad que ya lo he comentado, que hay aspectos de la oferta motivada como se están planteando ahora que puede tener algún punto de discusión. Pero bueno, a ver, creo que es algo que ayuda, creo que es algo que no ha dificultado a la negociación en absoluto y de hecho pues nos la potencia en algunos casos, con lo cual no le veo ningún problema. Si le puedes dar a la siguiente, aquí cada compañía se organiza como se organiza, con los equipos de corporales. Pero en el entorno y el marco que nos estamos moviendo, pues la lógica pues parece decir, pues bueno, pues que tiene un sentido tener una distribución en el ámbito de la retail por una distribución geográfica, porque todos lo sabemos, hay diferentes criterios en los tribunales, hay diferentes realidades. El baremo, obviamente, te unifica todo eso, pero sigue habiendo cuestiones de matices, cuestiones de interpretación que son distintas y es importante tener esa visión geográfica de los índices de conocimiento de la zona, ¿no? En el ámbito de los siniestros, no del retail, sino los siniestros de comercio, que pueden estar, por ejemplo, flotas, por ejemplo, grandes clientes posicionados, incluso yéndonos a aspectos que no son puramente de motor, pero que también están influenciados por esto, ¿no? Todo el tema de lesiones, por mucho que el baremo no sea obligatorio más allá de motor, todos sabemos que el baremo es eminentemente seguido por todos los tribunales y eminentemente seguido por todas las compañías en las pólizas de RC General, soluciones de los siniestros de RC General con lesionados, ¿no? En este aspecto, pues hombre, seguramente en las tipologías, en los portfolios del ámbito de empresas, pues es importante a nivel de los equipos focalizarse también y tener un buen conocimiento de los clientes, ¿no? Y el tipo de siniestralidad en lesiones que tiene ese cliente. Eso también da bastante ventajas. Obviamente, reforzar los equipos de complejos, ya vemos toda ese conocimiento técnico importante que hay que tener para manejar todo esto que hemos estado hablando esta mañana, con lo cual los equipos de complejos, de los siniestros, de los equipos de corporales, tienen que ser muy potentes, eso es muy importante. En el ámbito internacional también tenemos que tenerlo muy bien controlado, con skills adecuados para ello, bueno, y sobre todo cuando estamos hablando de comercial, eso se da bastante más. Y al final todo eso tiene que ir, pues, a lo que he dicho al principio, ¿no? A conseguir o impulsar la transacción. Los KPIs son muy básicos y muy fáciles de seguir, con lo cual nuestros objetivos y donde queremos llegar y el resultado que nos da eso son muy sencillos, ¿no? El ratio de transacciones, el ahorro medio, no sé qué, si lo hago internamente por el tramitador, si hace el abogado, los costes. Son cuatro cosas que tenemos que dominar absolutamente a los equipos de siniestros. Si le puedes dar a la siguiente, bueno, en el ámbito del fraude, es uno de los aspectos que quería resaltar por la importancia que tiene esto, sobre todo en periodos de crisis, como sabemos históricamente, pues claro, tenemos que poner pues muchísima atención. 2 de cada 3 fraudes se dan en moto. El 4% es en siniestros de corporales. Muy importante en este aspecto es tener claras las líneas
las líneas son difusas. O sea, es muy importante diferenciar lo que es fraude corporales por exageración de las lesiones, que lo que es fraude corporal, que lo que no es fraude corporal sencillamente es una transacción, una negociación pura y dura, una forma de interpretar, un punto de interpretable dentro del baremo distinto entre el perjudicado y el asegurado. Es importante porque es que si no, los compañeros nos hacemos trampas al solitario. Tenemos, ¡guau! Grandes resultados de un fraude. Bueno, en realidad lo que es una buena negociación. El fraude es una lacra que todos tenemos que trabajar, las compañías, la sociedad, los asegurados, porque tiene muchísima afectación. Tiene una afectación muy importante sobre las pólizas, sobre la rentabilidad de las pólizas. Tiene una afectación importante en primas, por lo cual los asegurados son los primeros interesados en que luchemos contra esto. Y también sobre el servicio, porque cualquier siniestro que pasa por un tapiz de fraude, pues exige un nivel de investigación más potente o más, sobre todo, más largo que lo que es un siniestro de resolución normal, que en el ámbito de corporales pues tiene que ser, llega el siniestro, llega el informe médico, por oferta pam, transacción, cierre. Esa es la vía natural, ¿no? Cuando lo que hay son indicios de fraude, ese siniestro se alarga. Eso tiene una afectación sobre el servicio. Y sobre todo aquellos casos en que hay un indicio, pero realmente pues no es fraude, pues el cliente se ve perjudicado, el cliente y el tercer perjudicado se ven perjudicados porque si esto se alarga más de lo necesario. Entonces, eso es muy importante lo que digo, discernir lo que es fraude de lo que es una negociación, ¿no? Pero claramente es algo que tenemos que ir las compañías sobre eso, ¿no? El tema de las tramas es algo que cada vez se está dando más, cada vez se está profesionalizando más, entre comillas, y cada vez están habiendo más mafias, por ejemplo, de alguna manera, que además coincide con otras actividades delictivas, todo esto, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos? Nosotros lo estamos trabajando, pues eso, con herramientas nuevas, estamos trabajando digitalizando parte de este proceso, con análisis, con inteligencia artificial, con todo esto, pero la parte más importante sigue siendo, al final, acabamos en lo mismo, en la expertise técnica de los tramitadores y de los profesionales que trabajan con nosotros, este punto. Y bueno, si le puedes, resumen, ya está, o sea, sobre esto que os he comentado, sobre este impacto tan importante que está teniendo todo esto, y va a tener sobre las aseguradoras y sobre la gestión de siniestros, no tenemos fórmulas mágicas. Si tuviera que definir en tres cosas, en todo esto que hemos hablado, y tuviera que definir en tres cosas que tenemos que actuar aquí, pues tendría que definir granularidad. Es importantísimo tener una información adecuada, todo esto para tomar las decisiones, la coordinación muy intensa entre los servicios de siniestro, los servicios actuariales, vosotros, y los servicios de suscripción y finalmente de pricing, y el expertise, al que me he referido muchísimo, ¿no? Cuanto más sepamos de esto, cuanto los tramitadores más conozcamos de esto, mejor podemos afrontar todos estos cambios.